Bueno, muy buenas noches, apreciados estudiantes. Les saluda nuevamente su tutor, Carlos Sotomayor. El día de hoy vamos a ver dos temas importantes relacionados dentro del entorno de microeconomía. Vamos a conocer qué son los objetivos de la economía y vamos a ver la clasificación de los bienes. Además, vamos a hacer en énfasis en una serie de preguntas que tiene que responder la economía. En este caso, previamente ya vimos ciertos objetivos de la economía en la clase anterior. Un momento. Correcto, se estaba uniendo en el último minuto un compañero. Ok. Ahora sí, dentro de los objetivos de la economía, estábamos viendo previamente qué es lo que busca la economía. Estábamos hablando acerca de la escasez de los bienes, estábamos hablando acerca de la limitación de los recursos que tenemos, ¿no es cierto? Quisiera por favor que me ayude alguien contestándome qué es la escasez, a qué nos referimos cuando decimos que tenemos bienes limitados en la economía. No se peleen por participar, tranquilos. Ayúdeme por favor, Viviana Cruz. ¿Qué entiende Viviana por escasez? ¿Qué entiende por recursos limitados, por favor? Cuando usted escucha recursos limitados, ¿qué cree de qué estamos hablando? Bueno, de algo que es que se va a acabar, de algo que no se puede abusar, que hay que tenerlo racionado, por así decirlo, porque no, este, se me fue la palabra. O sea, a usar los recursos de una manera más adecuada, los recursos disponibles de una manera más adecuada porque no tenemos, o sea, muchos recursos. O sea, tenemos algo limitado, por ende debemos como que hacer un ajuste. Eso entiendo. Correcto, exactamente. Tenemos una limitación, no tenemos para gastar en la medida que nosotros querramos, porque pensando que no se nos van a terminar nunca, ¿no es cierto? Sino que tienen un ciclo de vida, puede ser corto y a la vez también podemos tener recursos que no son numerosos. A eso vamos, ¿no es cierto? Por favor, ayúdeme también. Carla Ramírez, ¿qué opina usted acerca de la escasez? ¿Qué entiende por recursos limitados? Carla, ¿está por aquí? Sí, sí, lo que pasa es que tengo el internet medio inestable. ¿Me puede? Ya, Carla, le preguntaba, ¿qué entiende usted cuando escucha la palabra escasez y cuando escucha el término recursos limitados? ¿A qué cree que se refiere estos términos en la economía? Según lo que yo entiendo, esto se refiere a que, por ejemplo, en un país o en una ciudad tienen cierto recurso y como que es algo que tienen limitado para hacer tal cosa. No sé si me hago entender. No, creo que podría explicarle mejor. ¿Qué Ya, se refiere con verá, por limitados, ejemplo, Carla? eh, eh, es como, ay, no sé, se me fue la palabra, dijo. Este, No, correcto, continuemos entonces. Bueno,
Dentro de los bienes que nosotros tenemos, dentro de los factores de producción, dentro de la economía, nosotros tenemos algunos objetivos, ¿no es cierto? Como sabemos que tenemos recursos limitados para producir, para satisfacer nuestras necesidades, tenemos que hacer una asignación eficiente, como decía Viviana. Nosotros no podemos malgastar todo lo que tenemos al antojo, sino al contrario, tenemos que saber racionar, tenemos que saber distribuir estos recursos limitados que tenemos. Por el hecho mismo de que son limitados, sabemos que no van a durar por siempre. Entonces debemos encontrar los métodos y la tecnología para hacer nuestra gestión lo más eficiente posible, ¿cierto? Cuando hablamos de eficiencia, nosotros ¿a qué nos referimos? ¿Alguien puede ayudarme con la eficiencia? Fue un tema que ya vimos en la clase anterior. Cuando somos eficientes, ayúdame, Fernanda, me está Este, levantando la mano. ah, perdón. Em, para mí, eficiencia es hacer las cosas de manera correcta o cumplir nuestras funciones de manera correcta. Ya. No, Fernanda, está equivocado. Eso es ser eficaz. Eficiente. ¿Qué significa ser eficiente? Ah, perdón. Ya. Pero está muy bien, está muy bien. Vamos. Eficiente es, bueno, en ese caso en economía, tratar de distribuir la parte, digamos, en cierta parte del dinero, los bienes o la materia de manera responsable con el fin de que nos alcance o de manera equitativa y responsable. Ya, tampoco va por ahí, pero vamos ya acercándonos más. Muy bien, continuemos. Dígame, Viviana, está con la mano alzada. Sí, le quería indicar que eficiencia es cuando nosotros llegamos al objetivo o al logro, pero al menor costo posible. Con el menor uso de los recursos posible que se pueda dar, ¿cierto? No con el menor costo. Cuando nosotros somos eficientes significa que podremos llegar a un objetivo con el menor uso posible de los recursos que tenemos a nuestro alcance. Les ponía yo un ejemplo la vez pasada de una fábrica que hacía mermeladas, por ejemplo, de una piña hay una fábrica que saca 3 mermeladas, pero hay otra fábrica que de una piña saca 10 mermeladas. ¿Qué empresa es más eficiente? ¿La uno o la dos? Vamos participando, que también voy teniendo en cuenta las participaciones. Milton, ayúdame por favor. ¿Qué empresa crees que es más eficiente? ¿La empresa que crea con una piña 3 mermeladas o la que crea con una piña 10 mermeladas? Milton Flores, coméntame por favor, ¿qué es lo que tú piensas? La número 2. La número 2, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Por qué será? Porque tiene la misma cantidad de recursos a la mano, pero es capaz de producir más con esos recursos limitados, ¿no es cierto? Eso dentro de la asignación eficiente de recursos. Ahora, ¿qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico es promover un aumento sostenido de la producción y la riqueza a lo largo del tiempo. De nada le sirve a una economía que tenga un año próspero si el resto de años venideros son todo lo contrario. Comienza una economía a estancarse, comienza a decaer, comienza a tener periodos de inflación muy fuertes y comienza a tener golpes económicos bastante dañinos para su población, ¿cierto? Entonces, de nada nos sirve tener un año bueno si luego vamos a tener 10 años malos. Lo que se tiene que hacer con el crecimiento económico es promover un aumento que se vaya sosteniendo a lo largo del tiempo, que sea capaz de ir creciendo en una medida constante, en una medida
que no le permita retroceder. Y si tiene periodos económicos malos, como es lo normal en la economía crece por impulsos. Comenzamos con una etapa buena, retrocedemos un poco, pero de ahí seguimos con el auge y así la economía va creciendo. Entonces, la producción y la riqueza a lo largo del tiempo deben mantenerse, deben sostenerse para que la población donde vive vaya generando una calidad de vida mejor, acorde a su economía, a su desarrollo de la economía que está teniendo, ¿no es cierto? Si nosotros ponemos, por ejemplo, el contraste de la economía de Estados Unidos hace unos 400 años y la comenzamos a comparar con Ecuador actualmente, Ecuador pues es muchísimo más desarrollado que la economía de Estados Unidos en cuestión tecnología, en cuestión metodología de producción, etcétera, ¿no es cierto? Pero si le damos la vuelta a las cosas y nos vamos a un enfoque actual de lo que está sucediendo y ponemos a comparar la economía de Estados Unidos con la economía ecuatoriana, ¿qué economía ha presentado mayor crecimiento? La de Estados Unidos, ¿verdad? ¿O la de Ecuador? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos han enfocado en tener más desarrollo, más crecimiento económico. Es decir, ellos han empezado antes su crecimiento económico por el hecho de ser una nación más vieja. También nos viene dando, nos viene ganando en la parte de crecimiento económico. Ha sabido sostener su producción y ha sabido manejar su riqueza de una forma diferente, pero Ecuador también es un país que está en vías de desarrollo, que se está enfocando en llegar a disminuir la brecha entre la riqueza y la pobreza, que es lo que se quiere lograr también dentro de uno de los objetivos de la economía, ¿verdad? Y ahora viene la estabilidad y la equidad. Mantener un entorno económico estable y garantizar la justa distribución de los beneficios. La justa distribución, ¿creen ustedes que es darle a todos lo mismo? No, No. Maoli dice no. Carla, ¿usted qué opina? ¿Sí o no? yo creo que sí. Cree que sí, la justa distribución de los beneficios. Entonces, si nosotros vamos a esta parte de la justa distribución de los beneficios, ¿creen ustedes que el trabajador que tiene una jornada laboral de 12 horas debería ganar lo mismo que el que no está trabajando? No, no. Definitivamente no. No, ¿no es cierto? No hay una distribución justa en eso, porque no hay una distribución acorde. Dígame, Viviana, está con la mano arriba. Le iba a preguntar sobre la igualdad y la equidad. Hay una gráfica, no la tengo actualmente aquí, pero la igualdad y y la equidad realmente no es lo mismo. No es ser equitativo, por ejemplo. eh, Darles lo mismo a todos, eso sí sería algo relacionado a igualdad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hablamos de igualdad de oportunidades también. No sé si han escuchado esto, cuando hablamos, cuando se ha escuchado muchos debates acerca del feminismo, del machismo, de estas teorías que se manejan, y hablan acerca de la igualdad de oportunidades. Tanto el hombre como la mujer deberían tener acceso a las mismas oportunidades. Ahí nosotros hablamos de igualdad, ¿cierto? Que ambos tengan el mismo acceso para las diferentes opciones. Entonces, ahí sí estamos aplicando la igualdad. Pero equidad, la equidad, dependiendo del enfoque que se le dé también, pero tiene que ver mucho con la parte de ser equitativo, ¿ok? Ser equitativo es tratar de ser justo en la distribución de algo. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos dentro de la parte económica, es garantizar la justa distribución de los beneficios. ¿Ok? A eso voy al ejemplo que les estaba mencionando. Si nosotros tenemos un trabajador una persona que está desempleada, en Estados Unidos tienen ciertos modelos para sustentar a las personas que pierden su empleo, ¿no es cierto? En cambio, en Ecuador, ¿creen que les van a pagar por estar desempleados el gobierno?
No en muchos casos. Hay muchos bonos de apoyo a otros sectores y a diferentes tipos de personas que están viviendo diferentes realidades sociales, pero no hay en sí un bono por desempleo que nos diga, si es que yo me quedo desempleado ahora, voy a tener un ingreso igual al que una persona que está trabajando, ¿no es cierto? Aparte de que no es justo, porque la persona que está trabajando tiene más derecho a exigir un salario, algo, un beneficio económico. La persona que no estaría trabajando no tendría no estaría en la misma posición de exigirlo. ¿Ok? ¿Está contestada tu pregunta, Viviana? Muy bien. Continuemos. Esta parte es muy importante. Esto sí quiero que lo tengamos presente. Todas las sociedades humanas deben resolver tres dilemas fundamentales. Cuando nos referimos a todas las sociedades humanas, nos referimos a todas las sociedades independientemente de su nivel de desarrollo dentro del planeta. Cuando hablamos de sociedades humanas, tenemos sociedades que están más desarrolladas, sociedades que están en vías de desarrollo y sociedades que son subdesarrolladas. ¿Alguien puede darme un ejemplo de una sociedad desarrollada? Una sociedad desarrollada. ¿Cuál creen que es una sociedad desarrollada dentro del contexto? Ayúdeme, por favor, Gabriela Simbaña. Eh, dice, ¿me puedes repetir la pregunta? Lo que pasa es que tengo a mi hija y está llorando. Claro, Gabriela, le estaba preguntando un ejemplo relacionado a que qué sociedad cree usted que es desarrollada. ¿Qué sociedad cree usted que se la puede definir como una sociedad desarrollada en el mundo? Eh, ¿Económica? Ya que Una sociedad desarrollada. Le voy a dar dos ejemplos para que elija uno. Si ponemos a relacionar la sociedad japonesa con la sociedad del sur de África, estos grupos sociales, humanos, ¿cuál es más desarrollada? la de Japón. Correcto, muy bien. ¿Por qué será que es más desarrollada? Por favor, ¿alguien quiere acotar algo a la participación de su compañera? Dígame, Mauri, tiene el micrófono Eh, al alcance. Y luego Guillermo también lo vi que quiso participar. ya, sería más desarrollada la de Japón por la tecnología, por el avance tecnológico que mantiene. Avance tecnológico. Muy bien, Mauri. Sí, es uno de los factores que influyen en el desarrollo de una economía. Excelente, muy bien. Ayúdame. Guillermo, también querías participar. El micrófono es tuyo. También quería decir que Japón es de los países más desarrollados que existe por la calidad de cosas que producen y también tienen mayor, o sea, inteligencia más avanzada ellos. Por en sí, tienen una capacidad más eficaz de hacer las cosas. Inteligencia más avanzada. Muy bien. O sea, son, en comparación a otras personas en sí, ya son más inteligentes. Nacen con un coeficiente más inteligente. Eran La más mayoría no inteligentes que son. nosotros, habría que verlo. Lo que sí son, es una sociedad, muy bien, Guillermo, ya, yo entiendo por el punto que vas. Lo que sí, ellos han sido una sociedad que ha sabido superar muchos, muchos altibajos dentro de su historia, ¿no? Entonces, una de las cualidades que hay que rescatar de este tipo de sociedad es que pueden levantarse cuando se han caído. Entonces, hay economías que realmente tienen muchos problemas para levantarse. No sé si han visto, por ejemplo, los problemas de guerras que existen
en el Medio Oriente, en África, por ejemplo, que hay muchos problemas que están derrocando un gobierno y a otro, entonces son otros factores. Pero bueno, no nos vayamos todavía a ese punto. Quiero que nos vayamos a lo siguiente. Toda sociedad, así sea un pueblo pequeño que esté aislado fuera de los límites geográficos, como la sociedad estadounidense, como la sociedad ecuatoriana, como la japonesa, como la africana, como la australiana, nosotros, todas las sociedades, tienen que responder tres dilemas fundamentales. Tendrán presente esto porque va a ser parte del examen. ¿Qué bienes se producen? Es decir, ¿qué tenemos que producir? ¿Creen ustedes que una sociedad deberá producir alimentos para sobrevivir? Levanten, pongan una manito arriba si creen que sí, o una manito abajo si creen que no. Dentro de las reacciones, por favor. Con eso entiendo que están todos atentos a la clase y podemos continuar de la mejor forma. Excelente, muy bien. Todos dicen que sí. Una sociedad necesita realmente ver qué bienes tiene que producir en base a las necesidades que tiene su sociedad, qué demandas tiene su sociedad, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen los primeros dilemas, qué bienes debemos producir. Ahora, ahí viene algo que yo los quiero poner a pensar también, ¿no es cierto? Todos los seres humanos necesitamos comer, ¿verdad? Pero no necesariamente por el hecho de que nosotros necesitamos comer, si nosotros vivimos en una tierra donde no nos da frutos, si no tenemos una riqueza en nuestro suelo que nos pueda ayudar a producir alimentos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos dejar de comer? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahí? Miren, por ejemplo, aquí va un- el caso de China. China, cuando tuvo el ataque, cuando pasó la guerra, fue un pueblo que se quedó en ruinas, fue un pueblo que realmente se quedó en cenizas y ellos no tenían casi nada. Ellos eran una nación que producía arroz y ya otros bienes que se puedan destacar, como por ejemplo en Ecuador el cacao, el banano, el camarón, etcétera, no existía. Entonces era una sociedad que realmente tenía sus manos para producir. ¿Y qué hicieron ellos? Si ustedes se dan cuenta y se ponen a revisar su ropa, su celular, su computadora, todos los equipos que ustedes poseen o el 90% de ellos tiene un sello que dice Made in ¿qué? China, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros vamos a manejar y vamos a darle una vuelta a nuestra economía, vamos nosotros a producir bienes que necesitan en otras partes del mundo. Entonces, ese va a ser nuestro valor. Vamos a producirlos de manera barata. Entonces ellos decidieron optar por este modelo económico y ahora las empresas grandes, por ejemplo, Apple, decide producir sus teléfonos, decide ensamblarlos, los diseña en Estados Unidos, pero los ensambla en China, que le sale mucho más barato y luego si los trae a Estados Unidos y los distribuye al resto del mundo para que se puedan vender. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, un dilema fundamental es qué bienes se producen, qué nosotros debemos producir como economía, qué es lo que nosotros debemos elegir para producir. Sabemos que tenemos varios tipos de bienes, tenemos bienes de alimentación, bienes de lujo, tenemos varias clasificaciones que las vamos a ver a continuación. Y ahora vamos a ver otro de los dilemas que se tienen que hacer. Por ejemplo, si yo sé que mi sociedad necesita bienes de alimentación, ahora les digo, ¿cómo voy a producir estos bienes? Y ahí va la parte de tecnología. ¿Qué tengo yo al alcance para producir estos bienes? Tengo una cadena de valor que me permite sembrar los bienes que hay aquí o qué tengo que hacer, importarlos, tengo que procesarlos, etcétera. ¿Cómo se producen? A este punto vamos. ¿Cómo puedo lograr que mi sociedad pueda producir los bienes? ¿Cómo puedo producir estos bienes que necesita mi sociedad? Y aquí va algo muy importante también, que es lo que yo les mencionaba en el ejemplo de China. ¿Para quién se producen? ¿No es cierto? ¿Para quién se produce? ¿Cuál es el enfoque de la persona, el cliente, el consumidor al que yo estoy enfocando a mi producto? Si, por ejemplo, vivo hagamos un ejemplo un poco irracional, pero vivimos en una sociedad
que todo el mundo es alérgico a las almendras. ¿Será que yo tengo que producir este bien? No, tendría que enfocar mis procesos de producción en crear alimentos basados en almendras. No, no es cierto, porque realmente para quien estoy produciendo es una persona que no tolera este tipo de alimento, ¿no es cierto? Hasta ahí está todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? No, podemos continuar. ¿Me confirman con una manito arriba? Tendrán presente estos tres dilemas fundamentales, ¿ok? Ahora, clasificación de los bienes. Aquí tenemos una clasificación bastante amplia que se ve también dentro de la guía, que les invito a que la revisen porque la próxima tarea va a ir relacionada a esto de la clasificación de los bienes. Nosotros tenemos dentro de los bienes que se producen, ¿están viendo mi pantalla? Sí, ¿Sí se puede ver todo? Correcto. Dentro de la guía nosotros tenemos varios tipos de bienes, tenemos varios tipos de clasificaciones, ¿no es cierto? Nosotros vamos a hacer énfasis en dos, pero hay que conocerlos todos porque eso nos va a dar la, el grado de razonamiento para poder identificar estos bienes, ¿no es cierto? Tenemos bienes que están distribuidos según la escasez, ¿no es cierto? Están clasificados según la escasez. Entonces tenemos bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres, por ejemplo, son aquellos que no pertenecen a nadie y cuyo precio es cero, ¿ok? Luego tenemos los bienes económicos. Por ejemplo, ¿nos cobran por respirar a nosotros? No, ¿no es cierto? Tenemos acceso a eso, entonces ¿podríamos considerarlo un bien libre? Podría ser, ¿cierto? La tarea va a ir enfocada en conocer varios tipos de estos bienes, ¿verdad? Ahora, tenemos bienes económicos que son los escasos respecto a las necesidades, que son objeto de comercio, o sea, yo los puedo comercializar estos bienes, ¿no es cierto? Ahora, tenemos también otra clasificación que es según su grado de función económica. Tenemos bienes de consumo, bienes de capital y bienes intermedios. Los más importantes aquí son los de consumo y de capital. ¿Por qué los de consumo? Porque pueden ser duraderos y no duraderos, ¿cierto? Es decir, yo los puedo consumir. Si yo voy al mercado y compro bienes, son para consumirlos, ¿no es cierto? En muy corto plazo, ¿verdad? Es decir, si yo compro carne, yo compro manzanas, compro frutas, compro verduras, vegetales, etcétera, es porque yo sé que me los voy a consumir muy pronto, no voy a esperar consumirlos de aquí en un año, ¿no es cierto? Porque por su, por su tipo de bien no es duradero, ¿no es cierto? Entonces tengo que yo darle una vida útil acorde a su tiempo de duración, ¿no es cierto? Pero en cambio los bienes de capital son diferentes, porque son los medios de producción que nos sirven para satisfacer directamente una necesidad. O sea, los bienes de capital, no, si yo no lo consumo en ese momento, si yo lo tengo almacenado, no hay ningún inconveniente con eso, ¿verdad? Ahora tenemos otro tipo de bienes, que son los bienes por grado de terminación. Hay bienes intermedios que no han concluido su ciclo de producción, ¿cierto? Por ejemplo, un, una empresa, hay empresas que se dedican a crear estos bienes intermedios, que son materias primas que todavía no están terminadas y no están convertidas en bienes finales. Entonces, hay economías que logran hacer esto. Por ejemplo, hay empresas que venden marcas blancas, por ejemplo, marcas de ropa, que realmente otras empresas cogen, les terminan de hacer unas adecuaciones, lo convierten en un bien final, le ponen su etiqueta y ya sale al mercado, ¿no es cierto? Hay empresas tecnológicas que hacen esto, los bienes intermedios, por ejemplo, crean microcomponentes tecnológicos, electrónicos, pero son las otras empresas las que les dan el conjunto de valor agregado para que se convierta en un bien final, ¿no es cierto? Ahora, tenemos otro caso
que son por ámbito de uso, perdón, por velocidad de rotación de producto. Tenemos bienes duraderos y bienes no duraderos y bienes perecederos. Un bien duradero, por ejemplo, una casa, ¿creen que es un bien duradero? ¿O será que una casa la compramos para utilizarla un año y de ahí ya tenemos que desecharla? No, ¿verdad? Tenemos que usarla por muchos años porque nos sabemos que nos va a durar muchos años en caso de que no haya ninguna catástrofe natural, etcétera. Ahora tenemos bienes que no son tan duraderos. En los autos, por ejemplo, sabemos que un auto no nos va a durar lo mismo que una casa, por el hecho mismo del uso, por el hecho mismo de cómo está diseñado para gastarse, etcétera. Y también tenemos bienes perecederos, por ejemplo, los muebles de una empresa, la tecnología de una empresa cada cierto tiempo tiene que ser cambiada. Entonces no es algo que nosotros lo compramos y lo vayamos a mantener por muchísimo tiempo. Bienes perecederos también son los alimentos, la alimentación. Por ejemplo, cuando compramos flores, sabemos que esas flores no nos van a durar por tanto tiempo, entonces también puede ser un bien perecedero, son ejemplos, ¿no es cierto? Ahora, por ámbito de uso, tenemos bienes privados, tenemos bienes públicos y bienes comunes. Un parque, ¿creen que es un bien privado o un bien público? ¿O un bien común? ¿Qué creen ustedes? Un bien público. Bien Público. público. Alce la manito arriba, ¿quién cree que es un bien público? Viviana, ¿quién más? Guillermo nos dice que es un bien público. ¿Ok? Muy bien. Alce la mano quien piense que es un bien común. Fernanda, correcto. Pues bueno, si yo voy al parque, es un bien que si yo llego y puedo decir, ¿saben qué? Todas las personas que están en el parque se van porque es mi parque. No, ¿no es cierto? Imposible. Tenemos acceso al parque todos porque es un bien de uso público. El gobierno lo puso ahí para todo el público. Es decir, no está cobrando, no está generando un lucro porque yo estoy utilizando el parque, sino es un bien que lo puso ahí, ¿verdad? Ahora, por relación con el ingreso, tenemos bienes normales que fluctúan con el ingreso que nosotros vamos teniendo. Con el ingreso me refiero a la cantidad de dinero que estamos ganando como, como participantes dentro de la economía. Por ejemplo, los bienes normales, tenemos bienes normales, bienes inferiores y bienes de lujo. ¿Cómo sabemos nosotros en la economía que una persona está teniendo muchos ingresos? Porque comenzamos a ver lo que está en un mejor auto, tiene una mejor casa y va adquiriendo más bienes, ¿no es cierto? Bienes de lujo se lo llama esto. Entonces, por su relación con el ingreso, nosotros podemos clasificarlos. Entonces, por ejemplo, los bienes de lujo, una persona que posee mucho dinero va a comenzar a crecer con estos bienes de lujo. Entonces, los bienes de lujo aumentan con el ingreso de la persona, ¿no es cierto? Cuando nosotros, digamos que tuvimos un aumento de sueldo, ya podemos acceder a mejores bienes, ¿no es cierto? Y nosotros podemos ir comprando mejores bienes, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los bienes de demanda inferior? Son bienes cuya cantidad demandada disminuye con el aumento del ingreso, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos un producto sustituto del arroz, es el mote, por ejemplo. Si nosotros ya estamos comenzando a ganar más dinero, ya no vamos a tener por qué comprar este sustituto que es más barato, sino podemos adquirir nuevamente el arroz o podemos ir cambiando ya diferentes opciones, sustitutos que pueden ir mejorando, ¿no es cierto? Entonces, entre yo más gane, menos dejo, o sea, si entre yo más gane, más me alejo de estos productos, ¿no es cierto? De estos bienes que son de demanda inferior. Y tenemos los de demanda normal, que son aquellos cuya demanda aumenta cuando se incrementa el ingreso, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál otro tipo de bienes tenemos?
tenemos por relaciones mutuas, tenemos bienes complementarios, bienes sustitutos y bienes independientes. En estos vamos a hacer énfasis en la próxima clase. Tenemos prioridad estatal, son meritorios y no meritorios. Este es otro tipo de clasificación que tenemos dentro de los bienes que nos menciona que los meritorios son cuando el Estado los promociona como buenos y no meritorios cuando el Estado desestima sus consumos considerándolos como nocivos. El Estado actualmente, por ejemplo, no sé si hayan visto que hay unos semáforos dentro de los productos, ¿verdad? Ese es un tipo de clasificación relacionada a la nutrición de las personas y lo que hace el Estado es clasificarlos para determinar si este es más apto para la salud o es más nocivo para la salud. Ese es un ejemplo breve de lo que puede hacer la asignación por el Estado, ¿no es cierto? También tenemos otro por su relación con comercio internacional. Tenemos bienes que son transables, es decir, que podemos exportarlos y podemos importarlos, ¿no es cierto? Y también tenemos bienes que no son transables, ¿no es cierto? Que no los podemos, que no son objeto de comercializarlos en el exterior, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en bienes de exportación, nosotros somos un país que exporta algunas materias, algunos bienes importantes, por ejemplo, el cacao, el camarón, las flores que nosotros exportamos. Tenemos también petróleo, también que nosotros también podemos utilizarlos, parte de nuestra economía. Y también nosotros tenemos bienes de importación. En Ecuador no se producen muchas de las computadoras que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Sino tenemos que importar este tipo de bienes. O no sé si tal vez han comprado por Shein o por Amazon. Son productos que nosotros estamos importando a Ecuador, ¿verdad? Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta?